Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Marcos, continuar con este estudio. Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Perdón. Vamos a escuchar el sermón de labios de nuestro hermano Edgar, que le puso como título Jesús, un siervo en movimiento. Adelante. Hola hermanos, buenos días, qué gusto volver a estar aquí con ustedes. La semana pasada me tocó trabajar, mis hermanos, pero es una bendición también el trabajo, ¿no? Andar ahí con la jefa, nos tocó andar el sábado y domingo, pero ya estamos aquí. Vamos a dar gracias a mis hermanos. Padre bendito, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das en este momento de poder, Padre, escudriñar tu palabra, saber que tienes preparado para nosotros este día, Padre. Invocamos tu nombre, el nombre del Señor Jesús, el Espíritu Santo, Padre, que estén aquí con nosotros en este tiempo. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, para que, Padre, logremos, Padre, captar el mensaje que tienes para nosotros, Padre, para mí mismo, Padre, que siempre he dicho que los mensajes, al primero que me fortalecen y que me hacen más que vencedores, es a mi Padre. Espero que a mis hermanos también, Padre, les ayude, Padre, en su diario vivir, Padre. Gracias te doy, Padre, quédate con nosotros. Gracias te doy por los que estamos aquí presentes y por los que pues están en otro lugar, también dales tu bendición. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues ya mi hermano ya leyó este texto que hemos venido viendo y pues yo le quise poner este nombre de Jesús, un siervo en movimiento, justamente porque así era nuestro Señor Jesús, ¿no? Hace algunas semanas iniciamos precisamente esta serie de mensajes del libro de Marcos, un libro que en algunas situaciones comparadas con los otros evangelios tiene ciertas similitudes, pero en particular Marcos, de forma muy rápida, nos lleva de una escena a la otra, como tratando de ser muy concretos en las situaciones que él manejaba, Marcos, ¿verdad? Entonces, también era muy directo en sus relatos, así es que vemos a Jesús todo el tiempo en movimiento, porque Marcos quiere presentarnos como, nos lo quiere presentar a Jesús como el Rey, que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos, y un siervo siempre justamente está en movimiento. Es por lo que es tan importante, tenemos que considerar esto, mis hermanos, que nosotros veamos cada escena del Evangelio de Marcos como parte de una secuencia de eventos y no como eventos aislados, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder entender el desarrollo de la historia. Marcos 7, 3, 12 es un resumen de muchas de las actividades que constituyen el ministerio de Jesús. Podríamos destacar la prédica, la curación y otras misiones, todo en torno al mar de Galilea. Una escena familiar para la narrativa del Evangelio, al nombrar algunos de los lugares donde un gran número de viajeros iban a encontrarse con Jesús. Marcos enfatiza cómo ha crecido su reputación en los lugares mencionados.
Previamente en el Evangelio de Marcos vimos a los fariseos conspirando con los herodianos para destruir a Jesús. Y a mí me surgió la pregunta, ¿qué era lo terrible que había hecho Jesús para que los fariseos quisieran destruirlo? Y bueno, pues lo único que había hecho era sanar a un hombre el sábado, el día de reposo, y eso pues, es una transgresión a la ley, justamente, ¿no? Entonces ellos lo consideraron así como un delito que había cometido Jesús. Los fariseos eran hombres que tenían juicio incorrecto de Dios, un juicio incorrecto de Dios. Por eso tenían un concepto equivocado de sí mismos. Ellos no podían darse cuenta de cuán profunda era la pecaminosidad de su corazón, porque ellos no se examinaban a la luz de la perfecta santidad de Jesús, a la perfecta santidad de Dios, sino que se comparaban con aquellas personas que no seguían al pie de la letra justamente todas estas leyes que existían, o las reglas que estaban en ese momento, y que se habían sido agregadas justamente a la ley. De manera que en vez de verse a sí mismos como pecadores culpables, necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios, los fariseos se sentían personas elegidas. Esa era la situación que ellos tenían por su santidad. Por eso reaccionaron con tanta animadversión, con tanto odio, con tanta hazaña hacia el Señor Jesucristo, cuando les hizo ver que eran un fraude y que deberían precisamente de ponerse a cuentas con Dios. Así dejamos la historia anterior que vimos con nuestro hermano Jorge la semana pasada. Mis hermanos, a partir del versículo 7, Marcos nos va a presentar una escena completamente diferente. Una escena que contrasta radicalmente con esa secuencia de controversias que hemos estado viendo en las últimas semanas. Mientras los fariseos están conspirando con los herodianos para destruir a Jesús, el nivel de su popularidad va en ascenso. Parece mentira, ¿no? Que en lugar de estarle hablando mal de él, pues la popularidad de Jesús va en ascenso, va subiendo. Y parece indetenible. Miles y miles de personas comienzan a llegar de todas partes solo para ver a Jesús, aunque lamentablemente es necesario resaltar que no todos tenían una buena motivación para estar ahí. Dice en los textos 7 y 8, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. El versículo 8 dice, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Jesús se encuentra de pronto siendo una sensación, acosado por visitantes que han venido incluso de lejanos, de países lejanos. Ellos se satisfacen con solo conseguir tocarlo. Eso era el objetivo principal, tocar a Jesús. Pensaban, hermanos, que yo en lo que nos está tocando vivir en nuestra época, podemos tocar a Jesús de muchas formas. No es necesario hacer lo que hacían aquellas personas, pero bueno, nosotros podemos tocar a Jesús por medio de nuestras oraciones, que es un espacio sagrado que tenemos con Él. Y esto nos ayuda a conectarnos con Él directamente y con su presencia. Pero en aquella época pues era algo maravilloso, era algo expectante, me imagino. Y ante la amenaza justamente de los fariseos, Jesús decide evitar una confrontación antes de tiempo hacia el mar de Galilea. Era un lugar mucho más seguro para él, pero su fama se había extendido tanto que provocó literalmente una estampida de personas que vienen de todas partes, que recibían de él algún tipo de beneficio. Marcos nos dice que muchos venían justamente de Galilea, que era donde Jesús estaba, era la región al norte de Israel, pero otros venían de Judea y de Jerusalén, que es la región más hacia el sur.
y era donde se encontraba el centro religioso de la nación. Otros venían de Idumea, que es un nombre griego, porque muchos de los descendientes de Edom justamente estaban también en ese lugar y habitaban en esa región que quedaba al sureste de Jerusalén, a más de 150 kilómetros de donde estaba Jesús. Menciona el texto también que otros venían del otro lado del Jordán, en el este, una región que era conocida en aquella época como Decápolis, y en la cual había una población mixta de judíos y de gentiles. Es decir, personas que no pertenecían a la nación de Israel. Y finalmente dice Marcos que hay otro grupo que viene de Tiro y de Sidón, más al noroeste de Galilea, poblada mayormente por los gentiles. ¿Qué es lo que Marcos nos quería mostrar aquí? Él quería señalar que las personas venían de todos los puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del noroeste. Él quería presentar que venían de cerca y de lejos. Él quería que nosotros supiéramos que había una mezcla de judíos y de gentiles, pero sobre todo las cosas, todas estas situaciones, Él quería que nosotros supiéramos que había mucha gente, muchas personas en ese lugar. En los versículos 7 y 8 dice que eran grandes multitudes. En el versículo 9 dice que era un gentío y en el versículo 10 dice que había sanado a muchos. El Señor estaba en medio de miles y miles de personas que lo apretujaban, miles de personas que estaban haciendo un gran esfuerzo para poder alcanzarlo, para poder tocarlo, para llegar hasta donde estaba Jesús. Dice el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ya me imagino, mis hermanos, realmente que era una situación incómoda, estar entre tanta gente y tratar de hacer cualquier otra cosa, no sé, ir al baño, comer o salirse de ahí de ese grupo, pues estaba complicado, no era una situación muy compleja. Hermanos, quizás cuando fuimos niños, no sé, vamos a hacer un poco de memoria, en algún cuadro de la casa o en la casa de los abuelos, quizás en nuestra propia casa, veíamos la imagen de Jesús en la ladera de un monte, no sé, esas eran las imágenes que pintaban, ¿no? Y ahí estaba entre árboles, entre flores, y de pronto veíamos a Jesús cargando quizás una pequeña ovejita así en su antebrazo, ¿no? Y alrededor de un niño sonriendo, dando una imagen de confianza, dando una imagen que inspiraba justamente la tranquilidad, la ternura y el amor. Y bueno, pues en la escuela dominical también nos tocó el flanelógrafo, o sea, algunos nos tocó, que teníamos ahí, ponemos a Jesucristo y todo lo que había con relación a eso. Creo que allá en Moria teníamos un flanelógrafo, también en otras iglesias a las que asistimos, ¿no? Y poníamos ahí, acomodábamos los animalitos y a Jesús y todo lo que traíamos ahí a la mano. No obstante, esa no era la realidad, esa no fue la vida de Jesús, mis hermanos. Pero lamento decirles que no se trataba de una imagen, porque la popularidad del Señor había alcanzado un nivel tal que las multitudes se habían vuelto una amenaza, dice el versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista una barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, en el texto griego, para que no lo apretujaran, para que no lo apretaran. Y bueno, saliendo un poco del contexto, si me lo permiten, mis hermanos, y me perdonan la situación, la comparación de lo que sucedió hace muchos años, que las causas principales, justamente porque los Beatles dejaron de dar conciertos en vivo, fue porque era imposible ya contener a tanta turba, tanta gente, que ya llegaban de todos lugares a querer verlo, a este grupo que tanta sensación había causado. Y bueno, pues no tenían la seguridad de hoy en día. Hoy en día ya no se le puede acercar a un famoso, una famosa, a quien sea, ¿no? Ya son situaciones muy, muy difíciles. Y entonces era tanta la euforia por los Beatles que pues, estuvieron en peligro inminente de morir aplastados o secuestrados o jalados. Entonces suspendieron sus conciertos porque ya las mujeres rebasaban las vallas metálicas, las vallas humanas de los policías. Entonces ya no había garantía de seguridad para estos personajes, así que el 29 de agosto
de 1966, Beatles da su último concierto en vivo en la que sería su postrera gira Tour North American en el Candlestick Park de San Francisco. La actuación marca el final de un periodo de 4 años, fíjense, 4 años dominando por giras que incluyen cerca de 1,400 apariciones en concierto a nivel internacional. Es impresionante que en tan poco tiempo hubieran dado tantos conciertos. Bueno, en otros eventos, mis hermanos, ya lo hemos sabido también, lo hemos visto, sobre todo deportivos, donde hay muchas masas. Muchas personas han perdido la vida a causa justamente de las grandes multitudes que acuden a los eventos, y basta con que haya una voz de alerta o de alarma o de peligro para que la gente empiece a correr, y a veces no saben ni por qué corren ni por qué los están teniendo que salir de ese lugar, ¿no? Y eso ha causado muchas muertes. Entonces realmente es muy delicado estar así entre tanta gente. Entonces, volviendo a nuestro mensaje, Jesús, para tener la seguridad de no poner en riesgo a la vida de los que estaban asistiendo allí donde estaba él y su propia vida, es que solicitaba que tuvieran preparada y tener esa embarcación. Se subía, la separaban, y desde ahí, desde el medio, es que empezaba a dar el mensaje, ¿no? Y bueno, mis hermanos, el peligro de morir aplastado era tan real que los discípulos deberían de estar alertas ante cualquier contingencia. Jesús no era un personaje de ciencia ficción, mis hermanos, que podía elevarse y podía salir volando de ahí en cualquier momento en cuestiones por estar en peligro. Él era un hombre normal, mis hermanos, era un hombre como nosotros, como cualquiera que pudiera haber estado en ese momento ahí. Imaginemos a decenas, miles y miles de personas comunes que venían de todas partes tratando de tocar a Jesús. Incluso dice que todos aquellos que tenían plagas, es decir, que sufrían alguna enfermedad, caían literalmente sobre él para poder sanarse. Ahora, lamentablemente, la mayoría de las personas estaban detrás de Jesús para resolver un problema inmediato. Este es el punto interesante de todo esto. A Jesús no lo veían como un salvador que había venido a rescatarlos de sus pecados. Ellos no lo veían como un milagro que podía sanarlos de sus enfermedades. Observemos con detalle y veamos la conexión entre los versículos 7 al 9, donde habla de la gente que venía de todas partes, y dice en el versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. La razón que Marcos nos da para explicar el gentío que se había aglomerado alrededor del Señor es por esta razón, mis hermanos, por la que Cristo decidió alejarse en muchas ocasiones de la multitud. Porque su objetivo principal no era salvar a las personas. Él vino, su prioridad primaria era predicar el Evangelio y luego morir en la cruz para hacer justamente ese Evangelio efectivo y verdadero. Hace algunas semanas recordemos lo que vimos en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 37. Después de haber estado sanando enfermos durante toda la noche del día anterior, dice el 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron todos, te buscamos, te buscan. Todas las personas que están enfermas, mis hermanos, y que no habían logrado llegar hasta Jesús, estaban nuevamente en la casa. O sea, no iban a parar hasta no conseguir estar con Jesús, buscando un milagro de sanidad que y en este caso, ¿qué les dijo Jesús? Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. O sea, también estaba dispuesto a ir a muchos lugares. Dice en el texto 10 del capítulo 3, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle caían y tenían plagas, caían sobre él. Jesús era compasivo, Jesús sanaba a las personas, pero él no vino a sanar cuerpos, que quizás lo más probable es que se fueran al infierno, mis hermanos. Aquí les voy a comentar una situación de David Martin Jones. Fue un médico, pastor protestante,
y predicador galés que influyó en la época de la reformación del movimiento evangélico británico en el siglo XX. Durante casi 30 años fue ministro de la capilla de Westminster en Londres. Lloyd Jones se opuso firmemente al cristianismo liberal que se había extendido en gran parte de muchas denominaciones cristianas y lo consideraba aberrante. No estaba de acuerdo con el enfoque de la Iglesia y animó a los cristianos evangélicos, sobre todo anglicanos, a abandonar sus denominaciones existentes, pues creía que la verdadera comunión cristiana solo es posible entre aquellos que comparten convicciones comunes acerca de la naturaleza de la fe. Martin Lloyd-Jones era una gran personalidad, mis hermanos, que tuvo la oportunidad de ser el asistente del médico de la reina de Inglaterra a principios del siglo XX. Ahorita que está de moda los funerales de la reina, bueno, su madre fue la que estuvo asistida por el doctor a principios del siglo XX, y pensando en una ocasión se preguntó: ¿qué es lo que estoy haciendo? Decía el doctor John, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con la medicina? ¿Sanar personas para que sigan pecando más? Yo estoy enviando al infierno gente saludable. Eso es lo que él pensaba. Decía, y esto no quiere decir que los médicos que son cristianos hagan a un lado la carrera, ¿verdad? O sea, pues ellos tienen que hacer su trabajo sin pensar quién es al que están sanando. Y dejen de salvar a la gente. Pero finalmente esa es una función que ellos tenían, ese es su trabajo. Pero Dios le llamó a servirle y no deja de ser interesante precisamente la perspectiva que él tenía. Voy a dejar la medicina para dedicarme a sanar almas. Eso fue lo que pensó el doctor. Y fue uno de los grandes siervos de Dios del siglo XX. Sanar personas para que sigan pecando más. Jesús estaba consciente de que ese era un grave problema. Eso era lo que él tenía la idea. Él había venido a predicar el evangelio, pero la multitud se había convertido en un inconveniente, por lo que era complicado cumplir con sus tareas sin que fuera asediado en todo momento. En este caso estamos hablando ya de Jesús. Entonces veamos lo que dice el capítulo 1, versículo 44. Cuando el Señor sana a un leproso y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero a veces nosotros somos más ingeniosos que Jesús, mis hermanos. Cuando le dicen, ve, no vais a decir nada, O sea, a veces como que nosotros tenemos otra idea de las situaciones. Entonces, así es que esta persona dijo: ¿cómo va a ser posible que yo no diga nada acerca de lo que este hombre acaba de hacer por mí en mi cuerpo? Y a pesar de que había recibido una orden directa del Señor, no lo digas a nadie. ¿Qué sucedió? Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían de él de todas partes. O sea, él no quería que se diera a conocer, pero sin embargo, pues su popularidad se iba extendiendo. Y algo similar, mis hermanos, ocurrió en el capítulo 6 del libro de Juan. Recordemos lo que sucedió cuando el Señor hizo el milagro de los panes y los peces. Dice en el versículo 15 que cuando Jesús entendió que toda esa gente tenía la intención de apoderarse de él para hacerlo rey, dice que volvió a retirarse al monte él solo. Toda la multitud está buscando a Cristo para entronarlo, mis hermanos, y el decirle apártate, y cuando toda la multitud vuelve a encontrarlo al día siguiente, el Señor le dice en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino por haber comido los panes y os saciaron. En otras palabras, hermanos, Jesús les está diciendo: ustedes me están buscando no porque están entendiendo la naturaleza de mi obra redentora, no han asimilado que yo soy el pan de vida, que ese milagro de alimentar a miles con panes y peces no es más que una señal
Es algo que simboliza algo más profundo, algo más grandioso, que yo soy el pan de vida, pero ustedes me buscan para hacerme rey. Había una situación ahí medio compleja y como que no entendían. Y bueno, pues me voy a salir un poco del contexto de nuevo, mis hermanos, con relación a lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos, y ya son muchos, ya que muchos fueron los que creyeron justamente en el cambio que iba a haber en el país hace muchos años, hace unos 4 años, 5 años. Entonces, realmente creo que muchos no han entendido el mensaje de que para que tengamos un país que pueda salir a la prosperidad, que pueda hacerse todo, que pueda caminar correctamente, pues necesitamos cooperar todos, necesitamos poner todo nuestro granito de arena. Porque las intenciones de nuestro presidente pueden ser muy buenas, pero lamentablemente la gente se le ha hecho muy fácil recibir, y no quieren dar nada a cambio. Entonces es un grave problema que estamos viviendo, y bueno, pues no ha funcionado el plan económico del presidente. Entonces realmente hoy en día estamos a punto de alcanzar las 2 cifras a nivel nacional por la economía va más arriba, no vamos a llegar al 8, yo creo que están por ahí hablando que podamos llegar al 10% de la elevación en el costo de la vida. Y también, bueno, pues hoy en día estamos también considerados como en el número 18 por muertes de COVID, que fue algo que dijeron que nos venía como anillo al dedo, y lamentablemente pues la verdadera es que estamos en el 3er lugar con 500,000 muertes. Y bueno, hoy en día también el país de México está considerado como un lugar de los lugares más peligrosos para vivir, para invertir y para visitar. Es muy fácil culpar, mis hermanos, a quienes ya pasaron por el poder, y de estas personas no hay nadie en la cárcel, no hay nadie que está encerrado. Entonces realmente creo que el proyecto original de este hombre fue bueno, fue a lo mejor sincero, pero se fue perdiendo en el camino, y entonces hoy en día estamos pasando por situaciones complejas. Bueno, mis hermanos, el pueblo de Israel quería tener a un rey, no a un salvador que los liberara del pecado, porque sus necesidades estaban basadas en lo material y no en lo espiritual. Ellos querían a una especie de genio que viniera, que con una varita mágica quizás cambiara todo lo que estaban viviendo y que resolviera todos sus problemas que en ese momento estaban pasando. Ellos querían también resolver todo lo que estaban en situaciones complicadas, mis hermanos. Entonces, y tal como sucede actualmente en nuestra sociedad corrompida y materialista, que su prioridad no es buscar justamente las cosas de Dios. Sus necesidades primarias son obtener cosas tangibles, cosas que las puedan ellos disfrutar, cosas que creen que les darán la felicidad, que le llenarán su ego, y creen que sentirán satisfacción, sin entender que lo único que puede ofrecer saciedad a todas sus necesidades es justamente Cristo. Las multitudes no son en sí mismas una señal de que Dios les está bendiciendo. Un ministerio, repito, mis hermanos, que está, porque es muy importante que lo sepamos, es que las multitudes no son en sí mismas una señal de que Dios está bendiciendo un ministerio. Debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, porque podemos perder la perspectiva. Ahora veamos del lado contrario a este tema. Tampoco es una señal equivocada de que Dios está bendiciendo un ministerio donde hay pocos congregantes, porque a lo mejor piensan que es una iglesia más espiritual, está más unida, está más cerca, está más chiquita. No, mis hermanos, aquí lo más importante es que podríamos decir que lo más importante, lo básico que tenemos que tener es saber cómo estamos manejando la cuestión en las situaciones de evangelismo, de mensajes, de estar empapados con la palabra, mis hermanos, porque pues el negocio no es un evangelio, el evangelio no es un negocio, perdón. Muchas personas así lo han tomado, en muchas iglesias, y ha sido criticado duramente, muchos pastores han sido criticados en muchas iglesias por ese tema, mis hermanos. Entonces, el número no es lo más importante, no es lo que termina eso, mis hermanos. Si son pocos, muchos, no lo sé. Lo que debe de ser evaluado es la fidelidad precisamente del ministerio, predicando el evangelio de Cristo, y el hecho de que haya personas aceptando de ese evangelio de todo corazón, con todo lo que esto implica. El día de hoy debemos de dar el beneficio de la duda, y es posible que muchos dentro de las multitudes que asediaban
a Jesús, al final de cuentas se han cansado de él y posiblemente hayan estado mezclados también justamente entre la muchedumbre que tiempo después le pedían a gritos a Poncio Pilato: crucifica, crucifica. ¿Sí? Estaban mezclados ahí con todos ellos. Y les voy a decir por qué pienso esto, mis hermanos. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos en el aposento alto, solamente había un cierto número de discípulos donde él se alcanzó a percibir todo esto. Y entonces dice uno: bueno, ¿dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estaba toda la gente que lo acompañaba en su momento en el Sermón del Monte, cuando se aglomeraban para pedirle ayuda? ¿Dónde estaban todas esas personas cuando él subió al aposento alto? Entonces, esto es lo que suele ocurrir con aquellos que siguen a Jesús por razones equivocadas, terminan desilusionados. Y les voy a decir algo más, amados hermanos: eso le puede ocurrir a cualquier creyente. Perdemos el foco, nos olvidamos de qué se trata esto, mis hermanos, de qué se trata el Evangelio, porque el Evangelio no se trata de tener una vida cómoda, el Evangelio no se trata de tener una vida sin problemas, el Evangelio no se trata de caminar a través de la vida por un camino de rosas. Eso no fue lo que Jesús nos llamó, mis hermanos. Dice en Mateo 16:24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo nos llamó a morir a la arrogancia, a la soberbia, nos llamó a morir a los deleites del mundo, a morir una vida egocéntrica. Cristo nos llamó a tomar una cruz. Hermanos, el mundo no ha entendido que no necesita un terapista, un psiquiatra, un sanador, un consejero. Lo que la gente necesita es alguien que le ayude a resolver el problema que tiene con la justicia de Dios por causa justamente de sus pecados. Hermanos, ¿realmente nos sentimos atraídos a Jesús? Quizás muchos podemos decir que sí. Por esa razón nos congregamos y el día de hoy estamos juntos celebrando el Día del Señor en este sitio. Pero voy a formular otra pregunta: ¿qué es lo que nos atrae de Jesús? Si esta atracción no es por el perdón de nuestros pecados, y si no es la reconciliación con Dios, si no es el don de la vida eterna, entonces lo estamos buscando por una razón equivocada. El Señor Jesucristo estaba consciente de que no era por que la multitud que Él iba a transformar al mundo estaba ahí. Él tenía otros planes, pero tenían ellos que estar conscientes de esa situación. Vamos a ver otra escena en Marcos 3, 11, 12, en la que enfocaremos nuestra atención, hermanos, dentro de toda esa multitud. Justamente había personas endemoniadas y quizás uno se pudiera preguntar: ¿qué hacían esas personas ahí? Y lo más natural que podría pensar uno es que iban a ver a Jesús. Y volvemos a formular una pregunta: ¿para qué? Dicen estos textos 11: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y dice el 12: mas él le reprendía muchos para que no lo descubriesen. Entonces, ahí estaban endemoniados que de repente empezaron a proclamar a Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado. Estos demonios reconocían a Jesús como aquel a quien ellos adoraban en el cielo, antes de rebelarse y unirse a la rebelión de Satanás. El texto dice que se postraban delante de él, que le gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Ellos sabían que era Jesús, ellos sabían la autoridad que Jesús tenía sobre ellos. En este sentido, la teología de los demonios definitivamente era mejor que la de los fariseos. Los demonios tenían buena teología. Recordemos lo que dice en Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así es que cualquiera puede tener la teología de un solo Dios, mis hermanos. Esa es la fe de los demonios, porque puede ser que no se trate de Jesús. Los demonios saben eso. En ese pasaje de Jesús le dice a los que estaban ahí que ellos sabían que Él era el Hijo de Dios, sabían que Él tenía autoridad sobre ellos, y les dan una orden: que no anduvieran proclamando que Él era el Hijo de Jesús, de Dios, perdón.
Hermanos, surge la pregunta, ¿por qué Jesús les mandó callar? Porque los demonios no tenían ningún interés en que las multitudes reconocieran a Cristo como el Hijo de Dios. Todo lo contrario, ellos querían que la gente hiciera algún tipo de conexión entre ellos y Jesús para desacreditarlo justamente. Hermanos, cuando los demonios comienzan a hablar bien de alguien, ese es un problema. Más adelante vamos a ver cómo nuestro hermano Jorge en el versículo 22 de Marcos 3, que habla al respecto. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Qué táctica más genial, mis hermanos? ¿Qué táctica más efectiva? Los demonios están diciendo, sí, tú eres el Hijo de Dios, como si hubiera algún tipo de relación entre ellos y Jesús. Hermanos, ¿saben lo que esto nos enseña? Hay aquí una buena lección para todos nosotros. Ya que nos enseña que el carácter de los mensajeros debe de ser coherente con el carácter del mensaje. Uno de los más grandes tropiezos del Evangelio en el mundo incrédulo es que hay actualmente muchas personas hablando de Jesús, viviendo vidas completamente inconscientes con el mensaje que están predicando. Quizás muchos ya hemos escuchado esto, tal vez nos hemos dado cuenta al respecto. Y bueno, ya en otras ocasiones he comentado sobre algunos compañeros de trabajo que se dicen cristianos y he platicado con ellos, realmente tienen conocimientos de la palabra de Dios, realmente me sorprende porque tienen buena memoria los compañeros, se congregan, toman cursos, leen la Biblia, no obstante sus acciones no van de acuerdo con los mandamientos de Dios. Lamentablemente, por causa de ellos, los cristianos son motivo de burla y muy duras críticas. El problema es que aún sin ser culpables, mis hermanos, sin ser culpables, agarran parejo con todos los cristianos, lamentablemente, y pues allí me llevan también ahí de refilón también a mí, ¿no? Porque dicen que son mis hermanos, hasta yo salgo bajo, por el mal testimonio que estos compañeros dan. Entonces sería bueno decirles a estos lo mismo que dijo Jesús, que por favor no le digan a nadie que son cristianos. Hay muchas personas que son muy mala recomendación para el cristianismo, mis hermanos. Eso es justamente lo que los demonios querían hacer. Ahora, en este texto también hay una razón más por la que Jesús mandó callar al Hijo de Dios. Había venido al mundo a salvar a pecadores, muriendo por ellos en la cruz del Calvario. Si las personas comenzaban a pensar en Jesús como el Hijo de Dios, sin entender lo que Él iba a hacer en la cruz para salvar a pecadores, ese reconocimiento no les serviría de nada. En otras palabras, un Salvador sin cruz no puede salvar a nadie. Así es que ese no era el momento adecuado para revelar públicamente la identidad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado, porque no era el tiempo oportuno, no era el mensaje ni los mensajeros apropiados en ese momento. Jesús tenía una encomienda muy importante para el mundo. Él aún estaba en plena preparación, estaba preparándose justamente para el momento final, para el momento supremo para el que Él había venido a la tierra. Veamos lo que sucedió en las bodas de Cana, dice Juan 2, 1 al 4. Al tercer día se hicieron unas bodas de Cana de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María estaba consciente de que su hijo era ni más ni menos que el Hijo del Hombre, el Verbo hecho carne, pero los demás no tenían la menor idea de quién se trataba Jesús, siendo un niño. Así que, no obstante, dio una pequeña demostración de su poder al convertir esas tinajas de agua en vino. Los tiempos de Dios son perfectos, de eso no tenemos la menor duda, porque lo hemos visto hasta en nuestras propias vidas. Hay experiencias que hemos vivido que a veces nos hacen recordar nuestra vida pasada. Hermanos, nosotros no queremos tener una iglesia llena de fariseos, pero tampoco queremos tener una iglesia llena de herodianos. Ni una cosa ni la otra. Nosotros queremos tener una iglesia de hombres y mujeres que amen a Cristo con pasión. Nosotros queremos tener una iglesia con hombres y mujeres que deseen vivir para Él.
no para convencer a Dios de que nos bendiga, porque ya hemos sido bendecidos, mis hermanos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, habiendo sido predestinados justamente por Dios desde antes de la fundación del mundo, para ser los receptores de su gracia. Nosotros queremos una iglesia de hombres y mujeres que entiendan, vivan a la altura del Evangelio como es digno justamente del Evangelio. Espero, mis hermanos, que hayamos podido ver que la enseñanza de este pasaje es vital para saber en qué lugar nos encontramos el día de hoy. ¿Del lado de los acusadores del Hijo de Dios o del lado de aquel que es el único que puede darnos el perdón de nuestros pecados y del don de la vida eterna, únicamente por gracia, por medio de la fe? Ya hemos hablado, mis hermanos, de que muchos rechazan el cristianismo bajo el repetido argumento de que la iglesia está llena de hipócritas, y todos esos hombres que no aceptan a Jesucristo quizás tengan razón a medias. La diferencia radica en un detalle muy sencillo, mis hermanos. La iglesia, hay muchas personas que fueron hipócritas y se arrepintieron y están siendo transformadas por el poder de Dios. En el mundo hay hipócritas frustrados, amargados, que no encuentran una razón de peso para defender su orgullo mal fundamentado, justificando en sus actos un falso orgullo, buscando en las cosas terrenales su satisfacción personal. Algún día vamos a presentarnos delante de Dios en su tribunal, y dice la Biblia que todas las cosas están abiertas, están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, mis hermanos. La iglesia puede estar llena de hipócritas, y eso no va a ser una excusa que Dios va a aceptar en aquel tribunal, mis hermanos. Así es que vamos a cumplir pensando que después de este mensaje, que Jesús no quería popularidad, Él lo que estaba buscando semejantes o seguidores para afirmar su identidad. Él sabía quién era, Él no necesitaba que alguien llegara y le dijera: tú eres el Hijo de Dios. Él lo sabía perfectamente, estaba conscientemente del rol que tenía Jesús. Entonces Él no necesitaba eso. Él sabía su identidad también, que radica en un ser de un hijo, una hija de Dios, en nuestra relación de amor con la fuente de vida. Así es como debemos sentirnos también como sus hijos. Todos aquellos hombres y mujeres que en aquella época que se le acercaron a Jesús advirtieron lo que Jesús estaba haciendo. No se trataba de cualquier cosa. Todo lo que Jesús hizo no tiene precedentes, mis hermanos. Nunca ha existido, ni habrá en el mundo un ser capaz de igualar los milagros y la perfección de Jesús en todos sus actos públicos. Después de todo lo anterior, ¿qué me está tratando de decir Jesús, de decir la palabra de Dios en este mensaje? Oremos y pidamos su discernimiento para que nos revele lo que quiere de nosotros. No dejemos de lado lo importante que es imitar a Jesús como un siervo en movimiento. Seamos también siervos en constante acción. No esperemos a que las cosas sucedan, porque si provoquemos un suceso importante en nuestras vidas, empecemos a movernos dando un buen testimonio de Jesús en nuestras vidas, y sigamos su ejemplo como Jesús, un siervo en movimiento. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana, Padre, que nos da la posibilidad, Padre, de saber, Padre, lo importante del mensaje de nuestro Señor Jesús, que no era solamente lo que Él hacía, Padre, físicamente para muchos enfermos, para muchas personas que tenían problemas, Padre, sino que finalmente el mensaje que Él quería darnos era hablar sobre la vida eterna, una vida después de la muerte, que va más allá de las cosas materiales, que va más allá de lo terrenal, Padre. Deseo, Padre, que nos des la posibilidad, Padre, de seguir caminando, de estar en movimiento, en acción, justamente para buscar primeramente tu reino y tu justicia, Padre, porque sabemos que todo lo demás va a ser añadido, Padre. Gracias te doy, Padre, por este mensaje. Deseo, Padre, que nos sirva a todos, Padre, en nuestra vida espiritual. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.